Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, y específicamente en el universo de las celebridades. Si eres un seguidor fiel de las estrellas turcas o simplemente te encanta mantenerte al día con los últimos romances y confesiones, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta: imposible verlo solo como amigo. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desgranar qué significa esto, quién es el misterioso él, y qué implicaciones tiene esta declaración para la vida pública y privada de una de las actrices más queridas. Prepárense para un análisis detallado, algunas especulaciones bien fundamentadas y, por supuesto, mucho de ese cotilleo que tanto nos gusta. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les aseguro que no se van a querer perder ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando Hande Erçel dice imposible verlo solo como amigo? Pues bien, la actriz turca, conocida por su carisma, su talento y su deslumbrante belleza, ha sido objeto de constante atención mediática en lo que respecta a su vida sentimental. Últimamente los rumores y las especulaciones se han centrado en una persona en particular. Y aunque ella misma ha sido cautelosa con sus declaraciones, esta última frase parece romper el hielo de una manera muy significativa. Hablamos de nada más y nada menos que de Hakan Sabancı, el apuesto y adinerado heredero de una de las familias más influyentes de Turquía. Las redes sociales, las revistas de chismes y los programas de entretenimiento han estado inundados de noticias sobre su posible relación. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, desde elegantes cenas hasta escapadas vacacionales. Y hasta ahora Hande siempre había optado por mantener un perfil discreto, refiriéndose a Hakan como un amigo o simplemente evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Sin embargo, esta reciente declaración cambia radicalmente la narrativa. El simple hecho de decir imposible verlo solo como amigo implica un nivel de conexión que va más allá de la amistad convencional. Sugiere que hay sentimientos más profundos, una atracción innegable o quizás un amor que está floreciendo o que ya ha florecido. ¿Qué puede significar esta confesión para Hande y Hakan? Para empezar, valida las sospechas que muchos venían teniendo. No se trata solo de una amistad casual, sino de algo que tiene el potencial de convertirse en una relación romántica seria. Para Hande, una figura pública tan expuesta, es un paso audaz declarar públicamente que sus sentimientos por alguien trascienden la amistad. Esto demuestra una honestidad y una valentía que sus fans, sin duda, apreciarán. Por otro lado, para Hakan Sabancı, esta declaración también es significativa. Significa que la atención mediática sobre ellos probablemente se intensificará, y que las expectativas de una relación formal aumentarán. Si bien es cierto que ambos provienen de mundos donde la exposición pública es parte de la vida, este tipo de confesión siempre trae consigo una nueva ola de escrutinio. Analicemos el contexto de esta afirmación. ¿Dónde y cuándo hizo Hande esta declaración? Aunque los detalles exactos de la entrevista o la aparición pública específica pueden variar en las diferentes fuentes, la esencia es la misma: una respuesta directa y emotiva a una pregunta sobre la naturaleza de su vínculo con Hakan. A menudo estas confesiones surgen en momentos de mucha presión mediática, o quizás cuando la actriz siente que es el momento adecuado para ser transparente con su público y consigo misma. Es importante recordar que Hande Erçel es una profesional que valora su privacidad, pero también sabe que en este negocio, la conexión con los fans es crucial. Ser percibida como auténtica y sincera es algo que sus seguidores valoran enormemente. Además, el hecho de que mencione específicamente solo como amigo es clave. Esto no es un simple "somos buenos amigos". Es un rechazo explícito a esa etiqueta, sugiriendo que hay algo más, algo que no se puede encasillar en la simple definición de amistad. Podría ser la chispa inicial del amor, una atracción muy fuerte que está empezando a ser reconocida, o incluso una relación que ya está encaminada y que ella está dispuesta a reconocer en público. La forma en que se dice la frase, la entonación, el lenguaje corporal añadirían capas de significado, pero incluso la frase escrita evoca una cierta intimidad y emoción. Ahora, ¿quién es Hakan Sabancı y por qué esta posible relación genera tanto interés? Como mencioné, Hakan es un heredero de una de las familias más ricas y poderosas de Turquía,
conocida por sus negocios en diversos sectores, incluyendo el turismo y la banca. La familia Sabank es una institución en Turquía, y cualquier persona que se relacione con uno de sus miembros, especialmente con los más jóvenes y públicamente visibles, automáticamente se convierte en un foco de atención. Hakan, además de su linaje, es conocido por ser apuesto, exitoso en sus propios emprendimientos y por tener un estilo de vida que a menudo lo sitúa en el ojo del huracán mediático. La unión entre Hande Erçel y Hakan Sabank es, en cierto modo, un cruce de dos mundos de alto perfil. Hande es una superestrella de la televisión, con millones de seguidores en todo el mundo, reconocida por su talento actoral y su impacto en la moda y la belleza. Hakan, por su parte, representa el poder económico y la influencia de una dinastía empresarial. Juntos forman una pareja que, si se consolida, podría acaparar titulares durante mucho tiempo. Las comparaciones son inevitables. Serán la próxima pareja dorada de Turquía. ¿Cómo manejarán la presión constante de los medios y el público? Esta confesión de Hande no es solo una noticia de entretenimiento, es también una lección sobre la evolución de las relaciones y la forma en que las figuras públicas manejan su vida privada. En una era donde las redes sociales y la inmediatez de la información hacen que la privacidad sea un bien escaso, dar un paso hacia la transparencia, incluso en lo referente a asuntos del corazón, puede ser una estrategia inteligente para generar conexión y mantener la lealtad de los fans. Al reconocer que sus sentimientos van más allá de la amistad, Hande se muestra más humana, más cercana a sus seguidores, quienes a menudo se identifican con las alegrías y los desafíos del amor. Además, es interesante reflexionar sobre el poder de las palabras. Una frase tan concisa como imposible verlo solo como amigo, tiene la capacidad de redefinir la percepción pública de una relación. Hasta ahora, la narrativa podía haber sido de dos amigos que disfrutan de la compañía mutua. Con esta declaración, esa narrativa se expande, se complejiza y se vuelve mucho más romántica y emocionante. Es una forma de decir, hay algo real aquí, algo que merece ser reconocido. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Esta confesión abre la puerta a muchas posibilidades. Podríamos ver a Hande y Hakan haciendo apariciones públicas más frecuentes como pareja. Podríamos ser testigos de su apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Y por supuesto, los fans estarán atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada nuevo indicio que confirme o desarrolle esta relación. Es importante recordar que aunque la confesión es un gran paso, el camino de una relación, especialmente una en el ojo público, está lleno de giros y vueltas. Lo que hoy parece un amor naciente, mañana podría convertirse en una historia de amor consolidada, o quizás en una amistad profunda si las cosas no funcionan como se espera. Sin embargo, lo que está claro es que Hande Erçel ha decidido, en cierto modo, dejar de ocultar o minimizar la profundidad de sus sentimientos hacia Hakan Sabank. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, los espectadores? Que las apariencias a veces engañan, que las etiquetas pueden ser limitantes, y que incluso las estrellas más brillantes están sujetas a las mismas emociones humanas que todos nosotros. La valentía de admitir los propios sentimientos, de ir más allá de lo esperado, es algo admirable. Y para los que seguimos la vida de Hande Erçel, esta es una noticia que sin duda añade una nueva dimensión a nuestra admiración por ella. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que interpreta y de la imagen pública que proyecta, hay una persona con un corazón que late y emociones que fluyen. Para resumir, mis amigos, la declaración de Hande Erçel de que es imposible verlo solo como amigo, marca un punto de inflexión en la especulación sobre su relación con Hakan Sabank. Ha pasado de ser una mera amistad a algo que claramente tiene un componente romántico y emocional mucho más profundo. Esta confesión valida las sospechas, añade un nuevo nivel de interés a la pareja y muestra la valentía y autenticidad de Hande ante sus seguidores. Es una noticia emocionante para todos los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo turco y nos gusta ver cómo florecen las historias de amor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Quería agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta confesión de Hande Erçel? ¿Creen que harán una gran pareja? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Undercell o que disfruten de este tipo de noticias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.